Que afectan al este peninsular y a las Islas Baleares. Durante la pasada noche, sobre todo en la provincia de Valencia, a lo largo de la mañana las lluvias más intensas en la isla de Mallorca, y a últimas horas de la mañana y también primeras de la tarde empieza a registrarse las tormentas más fuertes en el interior de Castellón, en Teruel y también en puntos de Tarragona. A través de las fotografías que ustedes nos envían también nos hacemos una idea de cómo han sido esas tormentas, por ejemplo, en la provincia de Alicante. Más imágenes de tormentas reflejando precisamente toda la actividad en Calpe. En general también las precipitaciones han sido muy intensas, con más de 190 litros por metro cuadrado en la Marina Alta y en la Safor, provincias del sur de Valencia. En Tabernes de la Valldigna caían más de 190 litros por metro cuadrado. Las tormentas que luego han afectado a las Islas Baleares, en Palma, y aquí vemos precisamente una imagen del aeropuerto de Son Sant Joan en Palma, donde se han registrado también cantidades torrenciales en muy poco espacio de tiempo. Obviamente no solo está lloviendo en la Comunidad Valenciana o en las Islas Baleares. A través del radar ya general podemos apreciar también precipitaciones en áreas de Aragón y en puntos de Cataluña. Los datos son muy significativos. Los más cuantiosos, los datos más relevantes son los de Tabernas de Valldigna, con esos 194 litros por metro cuadrado, o por ejemplo en Alsira 176. También las tormentas han dejado hasta 27 litros en Salvacañete o en Benavarre, en Huesca 19, en Berga 30 y también lo que decíamos, 58 litros caídos en el puerto de Palma en tan solo una hora, o en Pollensa 36. Es un simple resumen de la cantidad de agua que está cayendo y de la situación tan adversa que se mantiene todavía durante las próximas horas en el Mediterráneo occidental. Islas Baleares. Bueno, vamos con los datos de precipitaciones, lluvias que, como decíamos, han sido muy significativas. Con las imágenes del satélite Meteosat compuestas con el radar podemos comprobar cómo las nubes con más desarrollo han estado afectando la zona especialmente marítima en torno al archipiélago balear. De madrugada las lluvias se cebaban especialmente en la zona de la Safor. Esas precipitaciones han estado descargando lluvias en esa zona con mucha intensidad, y luego los chubascos han afectado gran parte de la zona mediterránea, especialmente el archipiélago balear. Nubes que se formaban sobre el mar y que se iban desplazando hacia las islas durante el día. También aparecían precipitaciones intensas, sobre todo a últimas horas de la mañana en la zona del Maestrazgo. Nos acercamos un poquito para ver un poco más esa precipitación. Fíjense en los núcleos de color naranja. Esa es la tormenta que pasaba sobre la ciudad de Palma sobre la tarde, sumando más de 50 litros por metro cuadrado, y luego teníamos esas lluvias, como decíamos, del Maestrazgo o del sur de Tarragona durante las horas centrales del día. En Amposta, por ejemplo, han caído 36 litros, pero sin duda el dato más destacado es el de Tabernas de la Valldigna. Ya han visto hace un rato que ha habido problemas significativos en toda la zona. En Gandía, por ejemplo, veíamos en el telediario, en Tabernas de la Valldigna han caído 234 litros por metro cuadrado. Más de 150 de esos litros caían en apenas 2 horas, y esos 120 de Palma. En el resto, precipitaciones que también han sido intensas, pero mucho menos cuantiosas. En cuanto a las temperaturas... Ha sido una mañana pasada por agua en las Islas Baleares. Lluvia que ha dejado graves problemas en el aeropuerto de Palma de Mallorca. Las pistas, lo van a ver, eran balsas de agua. Anoche también descargó con mucha fuerza entre Valencia y Alicante. En esa zona cayeron 200 litros por metro cuadrado, un tercio del agua que suele llover en todo el año. El agua alcanza la altura de las mesas y cubre por completo las sillas de esta terraza. Las calles de Gandía eran anoche auténticos ríos. Ríos con mucho caudal aún por la mañana. Todo se ha quemado, todo el pescado, los helados, mira, por ahí van flotando todo. Fue un verdadero desastre que se podía evitar habiendo un alcantarillado como Dios manda. La tormenta de esta noche ha descargado en otros puntos de la comunidad. Alcira ha recogido 170 litros por metro cuadrado. El agua superó el metro de altura en 15 viviendas de esta urbanización. En una media hora o así ya se ha puesto como veis. 23 años que tengo la casa, es la primera vez que me ha entrado tanta agua, nunca. Esta localidad y la cercana de Tabernes han acumulado en una sola noche un tercio de todo lo que ha llovido en 2015. Lluvia torrencial que tuvo en vilo a los clientes de este camping. Toda la noche ha estado cayendo barbaridades de agua. Y que llegó a derribar esta palmera sobre esta furgoneta. Por el aire, por el viento, se ha roto y se ha resquebrajado por la mitad y ha caído encima de una furgoneta, sí, la ha partido por la mitad. Inundaciones y rayos también en Denia, en Alicante. Tormenta que esta mañana llegaba a Mallorca, la zona de estacionamiento del aeropuerto completamente anegada y las calles del centro de Palma cubiertas por el granizo. 2 días de inundaciones en Baleares. Ayer le tocó a Menorca una cascada en el puerto de Mahón. ¡Madre de Dios! Y otra en Escastel. Cortes de teléfono, retenciones de tráfico y casi un centenar de desalojados en toda la isla.